Cuando tú te encuentras con un patrón rítmico, que es eso que estaba diciendo el profesor Juan Valdés, que es un ostinato, o sea, que se repite y se repite y se repite por cierto tiempo o tantas veces. Una de las maneras más fáciles de reconocerlo es darse cuenta cuántos tiempos dura ese patrón rítmico, independientemente del compás donde estés. Por ejemplo, cuando él te puso el patrón rítmico del cuatrillo, dura 3 tiempos. Pa, 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 pa. Se me corre la silla. Entonces, el patrón rítmico dura 3 tiempos, pero usualmente no estamos en el compás que tiene la misma cantidad de tiempo del patrón rítmico. En este caso estábamos en 4x4 y ese patrón rítmico tenía 3 tiempos, por lo tanto se iba corriendo el acento, pero sonaba igual. ¿Ok? Por lo tanto, pa, 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 pa. Porque él casi siempre, por lo que he visto, termina el patrón rítmico en el final que coincida con el último tiempo del último compás. O sea, nunca lo deja a medias. Siempre termina el ciclo coincidiendo ese final con el último tiempo del compás donde estén. Pa, 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 pa. Porque aquí comenzaría de nuevo. Entonces, en este caso, lo primero es escuchar cuántos tiempos dura el patrón rítmico. Ya sabemos que estamos en 4x4, pero independientemente del compás, el patrón rítmico, la secuencia que se repite y se repite como un ostinato, ¿cuántos tiempos dura? 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Vamos a escuchar. Ok, volvemos a escucharlo. Y como tú me dijiste, comienza con síncopa en contratiempo. O sea, con la síncopa de un tiempo en silencio o si cuando ya se repite, pues ligada a lo que venga anteriormente. Ok, por ahí te pudiste dar cuenta que si comienza en la síncopa, tienes que contar. El 1 es la síncopa. 1, pa, 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 lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pa, 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 lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pa, pa, o sea, el pa, pa es el 1. Por lo tanto, cuenta cuántos tiempos dura esa secuencia antes que se vuelva a repetir. Vamos a contarlo. Ese es el compás. O sea, que esa secuencia tiene 5 tiempos. Eso es independiente del compás donde estemos. Sabemos que estamos en 4x4 y el 4x4 tiene 4 tiempos por compás. Pero esa secuencia rítmica, ese ostinato, porque se repite y se repite varias veces, tiene 5 tiempos. Quiere decir que cada 5 tiempos va a sonar lo mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, las veces que está escrito o las veces que, en este caso, esté el audio. Por lo tanto, pa, 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 pa. No sé cuántas veces lo repite porque no lo he notado, ahora lo vamos a ver. Pero sabes que si estamos en 4x4,
lo más probable es que la secuencia termine en el último tiempo, o sea, en el cuarto tiempo de algún compás, y ahí no siga porque comenzaría de nuevo en el primer tiempo que le sigue. Y él lo corre y lo corre porque suena corrido, obviamente, hasta que coincide el final con el último tiempo del último compás. Por lo tanto, pa 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 pa, y se acabó. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. Los dos primeros tiempos. Tienes dos maneras: o memorizar la frecuencia completa, la frase rítmica de la secuencia, y después escribirla y después distribuirlo entre 4, el quinto sería el 1 del próximo 4, y entonces el 1 del 5 sería el segundo del 4, etcétera, o sea, corrido, 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 corrido. O de lo contrario, ve despacio, sabes que estás en 4x4, analizas los dos primeros tiempos. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. El primero sabes que es síncopa, co, pa. Y el segundo es pa, 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 pa. Exacto, dos corcheas, la síncopa, la última semicorchea ligada a la primera corchea, que suenan en los dos primeros, en los dos últimos tiempos de ese compás, o sea, tercero y cuarto tiempo de la secuencia. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. 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 Salto, tosal, ligados. Si fuera conmigo, yo te dijera que figurado de dos tiempos suena así. Pero bueno, ya eso queda para información muy tuya, porque ya sabemos que por cuestiones de facilidad a la hora de leer, vamos a escribirlo con figurados de un tiempo ligado. Por lo tanto, salto, tosal, ligado. Y el quinto tiempo de esa secuencia, que coincidiría con el primer tiempo ya del segundo compás, pa, 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 pa. ¿Qué es eso? Pa, 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 pa. Dos corcheas. Por lo tanto, esa es la secuencia rítmica de 5 tiempos que se repite como un ostinato. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y ya sabes que no hay nada nuevo, que es lo mismo distribuido en 4 tiempos. Por lo tanto, pa, 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 porque termina la secuencia en el último tiempo del compás que sea, no sé. Así que al final tenemos tantos compases, no sé porque no lo he escrito, ahora te lo escribo. Y ya.